Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de catalán. Lo prometido es deuda y entonces hoy vamos a seguir con la segunda parte relacionada con la norma de acentuación. Acordaros que en el vídeo anterior hablamos o dejamos al final de la sesión ahí como en suspense el hecho de que en catalán tenemos dos tipos de acento, l'accent obert y l'accent tancat, y decíamos que nunca podemos dudar ni de la A, ni de la I, ni de la U, porque la A siempre lleva accent obert y la I y la U siempre llevan accent tancat. Y al final de la sesión os dije, próximamente veremos qué es lo que pasa con la E y con la O, porque son las vocales que pueden llevar los dos tipos de acento. Pues bien, vamos a seguir a partir de ahí. Como os decía, en catalán tenemos dos tipos de tildes, la tilde abierta, accent obert, la tilde cerrada, accent tancat. Y os vuelvo a marcar aquí que sabemos que la vocal A siempre lleva accent obert y la I y la U siempre accent tancat, pero que la E y la O pueden llevar los dos tipos de tildes. También muchas veces cuando explico los acentos, muchos alumnos no se acuerdan, ostras, cómo es l'accent obert, cómo es l'accent tancat, para qué lado va, es que siempre me confundo. Muy bien. Truquito. Coged un libro, una libreta, lo que sea. Si lo abrís, ¿hacia qué dirección va a ir la tapa? ¿No? Cuando abrimos un libro o una libreta, la tapa la dirigimos hacia la izquierda. Pues abrimos es accent obert. Cuando cerramos un libro, la tapa va hacia la derecha. Por lo tanto, cerramos tanquem accent tancat. Esto nos sirve a no ser que sea algún libro japonés, algún cómic manga o algo, porque esto va al revés, ya lo sabéis. Pero nosotros, pues eso, abrimos un libro, cerramos un libro. Por lo tanto, accent obert, accent tancat. Dicho esto, vamos a centrarnos. Vamos a explicar esta problemática de la E y de la O. ¿Cuándo llevan accent obert? ¿Cuándo llevan accent tancat? Pues tenemos tres normas básicas. La primera norma, como os pongo aquí, es que todas las terminaciones verbales que contengan una E o una O se tildan con accent tancat. Ya veremos en sesiones posteriores los verbos, es parte del temario que tenemos que ir viendo poco a poco. Pero los verbos como norma general es eso, si la terminación, si al final más o menos tenemos una E o una O, entonces normalmente accent tancat. Como por ejemplo os he puesto aquí cantaré, diguéram, que sería el dijéramos, o fóssiu, que sería el equivalente a fuerais. Pero tenemos excepciones. La tercera persona del singular del presente indicativo de los verbos que acaban en endra y su participio no llevan accent tancat, sino que llevan accent obert. Por ejemplo, aprèn y après provienen del verbo aprendre, que significa aprender. Entonces aquí tendríamos la tercera persona del singular y aquí tendríamos el participio. Y nos pasa lo mismo con los participios de aquellos verbos que derivan de cloure. Cloure significa cerrar, ¿no? Entonces tenemos conclòs o inclòs, que sería pues como finalizado o incluido. Segunda norma. Como norma general, las palabras agudas acentúan las es con accent obert y las os con accent tancat. Y aquí os he puesto un par de ejemplos de cada una. Os he puesto café o dotzè, café doceavo, o camió, sabó, camión, jabón. Y aquí veis, esta sería la norma general. Pero tenemos estas palabras que son excepciones y que os las deberíais aprender.
Ximpanzé, cliché, accés, accés, congrés, ingrés, progrés, revés, través, només. I això, allò, però, espòs, repòs, arròs, talós. Y finalmente la tercera norma nos dice que, como norma general, si quitamos los verbos, exceptuando los verbos, las palabras llanas y las esdrújulas llevan o se acentúan con accent obert. Yo os he puesto aquí unos cuantos ejemplos. Idèntic, idéntico, estrenya, que sería como apretar, estrechar, ciencia, monòton, torsa, ¿no? En castellano sería torcer, sería palabra aguda, pero en catalán es llana, torsa, o monta. Pero luego también tenemos todas estas excepciones, y por tanto serían palabras que también os tendríais que aprender. Créixer, néixer, péixer, tema, prema, esprema, préstec, préstec, préssec, cèrvol, església, furúncul, tómbola, fórmula, pólvora y tortura. Y para acabar esta breve sesión, hoy os traigo una sorpresa. Para todo aquel que sea valiente, todo aquel que quiera, puede hacer esta pequeña práctica. A continuación, te dejo aquí una serie de palabras para que las acentúes, por lo tanto vas a practicar las normas de acentuación. Vas a tener que practicar si el acento va a ser accent obert o si es accent tancat, y además puedes buscar en el diccionario el significado de las palabras que no comprendas. Además, pues puedes compartir tu respuesta en los comentarios y pues posteriormente te lo corregiré, te haré un pequeño feedback si es necesario. Además de todo esto, también os voy a poner en la descripción del vídeo un enlace a una página en la que vais a poder escuchar la pronunciación de las es obertas y las es tancadas, y también con las os, porque la pronunciación es a veces un poco sutil y no se aprecia mucho. Pero la diferencia entre una E oberta y tancada o una O oberta o tancada es que abrimos un poquito más la boca a la hora de hacer las obertas y cerramos un poquito más la boca a la hora de hacer las tancadas. Pues bien, dicho esto, aquí tenéis la segunda parte que os había prometido sobre la accentuació y, como os digo, todas aquellas valientes que se atrevan pueden hacer esta práctica. Os leo en comentarios y nos vemos en la siguiente sesión.